Entonces, Amén. ¿cuántos están? Algunos se incorporarán después. Ahí estamos. ¿Y qué es del Zodo? ¿Dónde está el Zodo? Ya va a llegar. Ya va a llegar. No hay micro. ¿Y el Edwin dónde está? Ya le saludé, pastor. Buenas noches no. a todos. ¿Cómo está? Escondido. ¿Cómo está? Buenas noches. No le había visto. Está atrás, ahí. ¿Cómo está? Bien, tranquilo, esperando ya para Leer la la Biblia. oración. Ya está bien, gloria a Dios. ¿Esperamos un momento o es que empezamos ya? Ya no. Pero Ya. Bueno. ¿En qué libro? Empezaremos entonces, hermanos. Amén. El tema va a ser, aunque ya sabemos muchos de nosotros, pero vale la pena recordar la palabra del Señor. Vamos a titular, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Ya? Amén. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 16, los versos 19 hasta el 31. Lucas 16. El rico y Lázaro. Daremos lectura la palabra del Señor. Empezamos con la lectura. A ver, por favor, quiero que presten mucha atención. Así dice la palabra de Dios. Damos lectura. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo: No,
padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta ahí la lectura. Amén. Bueno, hermanos, el tema, ¿dónde pasarás la eternidad? Yo creo que cada uno de nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús, pero tanto cristianos y no cristianos, por delante está, tenemos que partir de este mundo y tiene que haber una seguridad dónde vamos a pasar la eternidad. Hay mucha gente no sabe dónde pasará la eternidad. Yo creo que la gente que muere sin Cristo, después de la muerte, yo creo que se sorprenden, porque la gente, como ya hemos leído en Apocalipsis, Satanás, el diablo, engaña al mundo entero. El diablo engaña con todo, con idolatría, con religión, con pecado. Entonces la gente muere engañada, con una ilusión perdida. Nadie quiere llegar a ese lugar del infierno. Absolutamente nadie quiere. Ni el más malo no quisiera llegar a ese lugar. Pero a mí me sorprende cuando leo la escritura. Los que escriben biografías, historias, escriben hasta la muerte. Más allá no pueden ya escribir porque ya no saben nada qué pasa después de la muerte. Pero en la escritura donde hemos leído, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que puede hablar. ¿Qué pasa con las almas después de la muerte? Y en la lectura nos damos cuenta, hay dos lugares. Uno es el descanso donde se fue Lázaro, aquel pobre, y el otro es el tormento, Hades, que es el infierno. Así que, ¿dónde pasará la gente después de la muerte? Por eso la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Nosotros tal vez ya hemos tomado la decisión de pasar la eternidad al lado de Cristo allá en el cielo, pero hay mucha gente todavía no sabe. Por eso llama la atención, un día llegó la muerte a ese pobre Lázaro y la Biblia nos dice que él murió. Yo creo que su cuerpo han debido depositar en el cementerio, pero su alma han venido los ángeles a recoger y lo han llevado hasta el seno de Abraham, a un lugar de descanso. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Cristo relata diciendo, luego le tocó la muerte a ese rico que vivía, pero que vivía de lo mejor. Nos hace entender la escritura, aquel rico, como tenía suficiente dinero, parece que hacía fiesta cada día, con muchos invitados. Tenía mucha gente en la fiesta que compartían con él. Pero él no estaba contando con la muerte. De repente llegó la muerte, tocó la puerta de su corazón y aquel rico cerró los ojos en este mundo para abrir sus ojos en el infierno. Eso es lo que acontece a la gente que muere sin Cristo, sin salvación. Y el Señor ha continuado explicando, y aquel rico dice que se encontró en el tormento, en la llama, y tenía una sed profunda.
y le pidió a Abraham que le mandara pues con Lázaro. Él conocía a Lázaro porque dice Lázaro, estando en vida, quería comer de las migajas que caía de su mesa. Parece aquel rico no le invitaba a ese pobre Lázaro, no tenía compasión. Dijo, si Lázaro podía mojar la punta de su dedo y refrescar un poco su lengua, porque dice que se encontraba en un tormento y con mucha sed. Era imposible y Abraham no le dio respuesta a su petición. Yo creo que hay mucha gente cuando se han perdido, hermano, en ese lugar. Yo creo que en este momento deben estar recordando lo que hicieron estando en vida. Hay que tomar en cuenta que después de la muerte el alma no muere, la memoria continúa. No nos debemos engañar con el diablo. El diablo nos dice, hasta la muerte, de ahí nada sabe nada. No, no es así. Cristo explicó que hay vida, la continuación de la vida después de la muerte es seguro. De manera que más después aquel rico le pide a Abraham diciendo, y se acuerda de sus 5 hermanos, ¿no? Damos lectura, ¿no? 5 hermanos que todavía tal vez estaban disfrutando de la vida igual que él. Y él se acordó de sus 5 hermanos. De sus 5 hermanos se acordó. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba consciente de que sus hermanos en cualquier momento podían morir y llegar donde él estaba, pero él parece que tenía amor a sus hermanos, no quería que lleguen a donde él estaba. Desde ese lugar de tormento del infierno, quería ser predicador, parece. Quería decir que se levante Lázaro de entre los muertos y vaya a mi casa y le diga a mis hermanos, existe el infierno, que se arrepientan para que se vayan al seno de Abraham, donde está el consuelo, la tranquilidad. Fíjense, hermanos. Entonces, su petición tampoco Abraham le concedió, porque le dijo, ahí tenían la ley de Moisés, también la ley, la escritura de los profetas, podían oír. Jesús se ha referido a los judíos, porque los que oían la ley de Moisés y la escritura de los profetas eran los judíos que se reunían cada sábado para oír la enseñanza de los maestros de la religión judía. Entonces podían oír, porque entendemos nosotros, hermano, que la ley de Moisés y los profetas dan testimonio de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay mucha gente en la vida es sorprendida con la muerte y se van sin esperanza. Aunque hagan un entierro excelente. ¿Se pueden imaginar cómo creen que ha sido el entierro de este hombre rico? Yo creo que le han colocado en un cajón que costaba mucho. ¿Cuánta gente cree que asistió a su funeral? ¿Cuántos creen que han dado sus condolencias? ¿Cuántos creen que han recordado lo que él hizo estando en vida? Tal vez algunos han debido dar un pequeño discurso recordando la obra que ha dejado aquel rico. Y llevaron su cuerpo para dejar en el cementerio. Hasta ahí nomás saben sus familiares, sus parientes, sus amigos. Han debido dejar con un montón de flores y un letrero bien excelente. Aquí yace el cuerpo de un personaje importante. Tal vez otros han dicho, hemos perdido
personaje importante. Importante en la vida. Pero como ya expliqué, después de la muerte, aquel hombre estaba en un lugar de tormento. Ya no tenía ninguna opción para salir de ese lugar. Porque él no pide diciendo, quiero salir de este lugar. Porque no hay ninguna opción para salir de ese lugar, hermanos. Ahí tiene que esperar el juicio final. Las personas que mueren sin Cristo, sin esperanza, se van a ese lugar de tormento a esperar el juicio final. Muchos han muerto rechazando el evangelio. Otros han muerto hablando mal de Cristo. Otros no querían oír el evangelio del Señor Jesús. Y la muerte les ha encontrado en ese estado y están en ese lugar de tormento. Estando en vida no han querido oír el evangelio. Estando en vida no han querido oír el nombre de Cristo. Pero en el día del juicio saldrán de ese lugar. Aunque no les guste, van a ver el rostro de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en ese tiempo Cristo ya no será su Salvador, sino será su juez. Serán juzgados según sus obras que han hecho estando en la vida. Y según sus obras malas, serán lanzados al lago de fuego por la eternidad. Ese es el destino final del que muere sin Cristo, sin salvación. Así es, hermanos. El Señor ha contado esta historia para corroborar, para reforzar un poco más de lo que Cristo explicó. También les invito que abran en el mismo libro de Lucas. Vamos a leer otra parábola que el Señor Jesús explicó, parecido, y también de un hombre rico. Vamos a leer en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 15 hasta el 21. Es sorprendente las palabras de Cristo para nosotros, hermanos. Lucas 12, 15 al 21. Vamos a leer con todo entendimiento. El Señor dijo así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La filosofía del necio es eso. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios bendiga su palabra. Ahora, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza del Señor? Podemos entender un hombre
totalmente materialista. No tenía tiempo para pensar ni siquiera en Dios. Tal vez era una buena persona, emprendedor, podemos pensar, ¿no? Porque él parece que cuando ha ampliado sus galpones para guardar su riqueza, parece que ha contratado mucha gente para derribar los galpones y construir aún más grandes. Ha dado trabajo a mucha gente. Obreros, albañiles han debido trabajar construyendo. Claro, él estaba pagando sueldo. Aparentemente era un hombre empresario, buena persona. Y el Señor saca a la luz el pensamiento de este hombre. ¿Qué decía él? Decía, así mismo se hablaba, ¿no? Alma, decía él, porque alma, él se conocía que tenía un alma. Todos los seres humanos tenemos un alma. Él decía, alma, muchos bienes tienes para muchos años guardados. Y su pensamiento era, pues, según humanamente pensando, no era tan malo. Él decía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate. Quería decir, descansa. Tienes que descansar, tal vez hacer viajes de turismo. Decía, come, pero un rico, ¿cómo come? ¿Como un pobre? No. Come de lo mejor que hay. Y bebe, ¿qué? ¿Bebida barata? No creo, hermanos. De lo más caro, ¿me entienden? ¿No? Bebe. Y dice, regocíjate. Tal vez podía ser turismo, no sé qué. Así pensaba, pero no estaba pensando en su agenda. Parece que no tenía la muerte. Él no pensaba morir. Hay mucha gente que no piensa en morir. Yo he conversado con algunas personas de la muerte, me cambian la conversación, no quieren hablar de la muerte. Quieren hablar del fútbol, de negocios, de ciencia, de política, y cuando hablamos de la muerte, no, cambian la conversación. Pero hermano, la muerte es real. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Hermanos, les digo, todos, cristianos, no cristianos, moros, vamos a enfrentar la muerte. Pero nosotros estamos seguros para ir al lado de Jesucristo, hermano. Tiene que haber una seguridad para estar al lado de Jesucristo. Pero la gente que rechaza la salvación en Cristo, tristemente se perderán, irán a acompañar a ese rico. ¿Y cuántos miles de almas estarán en ese lugar esperando la condena final? Entonces, fíjense lo que el Señor ha dicho. El hombre parece que estaba descansando para seguir viviendo. Muchos años quería vivir. Por eso él dice, para muchos años. Hay gente que quiere vivir, parece como Matusalén, no quiere morir. Aunque no quieran morir, mira hermano, la muerte sorprende. Porque dice, esta noche vienen a pedir. ¿Quién fue a pedir su alma? La muerte, hermano. Aunque usted tenga una casa de lujo bien asegurada, la muerte tocará la puerta del corazón, así. Y le sorprenderá. Y este rico ha sido sorprendido por la muerte. La muerte siempre sorprende, no viene con aviso. Por eso hay que estar preparado. Y yo creo que se ha perdido. Fue a acompañar a ese otro rico de quien habló Cristo. Así es. Entonces, hermanos, el tema es, ¿dónde pasarás la eternidad? Usted tiene que responder a esa pregunta. Yo creo que estás pensando, según la palabra, yo quiero estar con Cristo por la eternidad allá en el cielo. Amén, hermanos.
Así que Amén. asegurémonos, hay que poner firmeza, hay que poner voluntad, hay que colocar de nuestra parte, hermano, para leer la Biblia, para orar, para consagrarse, porque nuestra vida es tan corto, tan temporal. Pero Dios nos ha prometido llevarnos al lado de Cristo. Es nuestra esperanza. Amén. Y avisemos a otras personas. Aquel rico, recordando de la parábola del Lázaro que Jesús habló, parece que era misionero desde el infierno. Manda a Lázaro que vaya a decir a mis hermanos. Ahora es tiempo, hermano, de decir antes que la muerte se acerque a mucha gente. Nuestra responsabilidad, siempre digo, orar y predicar la palabra del Señor. Hasta Amén. ahí la enseñanza, hermanos. Yo creo que me han comprendido. Ahora es donde tenemos que parar más firme. A mí me da tristeza, hermano. Mucha gente ahora ya está, parece que van a empezar a morir más con el virus, y no sé dónde estarán yendo a poblar el infierno. No creo que la mayoría están muriendo confiando en el Señor. Hoy en la mañana me llamó mi hermana de Yapacaní, Frida, tiene una compañera en Santa Cruz, dice ella, ¿ya? ¿Sabe qué me ha pedido? Me hizo doler mi corazón. Tiene su hermana, no, su mamá, que está en Beni, y está terapia intensiva, no puede respirar, hermano. Dice que los hospitales estatales están colapsados, no hay, y en una clínica particular le piden más de 60,000 bolivianos, parece, y no sabe qué hacer. La señora dice que le llamó llorando a mi hermana, y mi hermana me llamó, dice que la señora sabe que mi hermana es cristiana, contó de mí que soy también predicador. Órenmelo por mi madre que está allá en Beni. Casi ya están perdiendo la esperanza. No hay ya cómo hacer. Es triste la realidad, hermanos. Yo creo que empecemos a orar con profundidad a Dios. Amén. Amén. No sabemos dónde pasará la eternidad. Pero los que estamos en Cristo no tenemos miedo a la muerte. Para nosotros, hermano, para alegrar el corazón, el morir es ganancia. Amén. Amén. No le tenemos miedo a la muerte ni a la enfermedad. Vamos a tener miedo porque el autor de la vida, que es Cristo, el Hijo de Dios, está con cada uno de nosotros. Es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios. Ahora sí, alguna pregunta tal vez pueden hacer. Ahí está el texto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la promesa para todos los que estamos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Pues Dios les bendiga. Ahí está Frank apareciendo, Johnny, ahí está Mary. Que Dios les bendiga. Amén. Sí. Sí, diga nomás. Hola, compañero. Esto de las parábolas son enseñanzas que decían algunas cosas ciertas o eran simplemente como cuentos o dichos, hechos reales que han pasado en la historia, porque hay varias palabras que hablan, ¿no es cierto?, en el libro. Entonces, eso. Las parábolas. Sí. Sí. Uso ejemplos. Sí. Voy a responder. El Señor Jesucristo ha utilizado parábolas, así ha narrado en parábolas
para decir una verdad fundamental. Por ejemplo, la parábola del rico, eso es el pensamiento de la gente hoy en día, ¿no? La filosofía del necio es eso. Come, regocíjate, vive la vida, ¿no? Dale una parranda a la vida, porque no llevamos nada. ¿Me entiende, no? Entonces Jesús ha ilustrado su enseñanza con una parábola. Jesús siempre ha utilizado la parábola para hacer entender a la gente, para decir una verdad espiritual. Nosotros somos conscientes, hermanos. ¿La muerte es real? Sí, lo es. ¿El cielo es real? Sí, Cristo nos ha hablado del cielo. ¿El infierno existe? Existe el infierno para los pecadores perdidos. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. Y por lo tanto, nosotros creemos. Cristo habló pura verdad. Él nunca habló filosofía de los seres humanos. No, él habló la verdad, la palabra de Dios. Y todo eso está escrito en la Biblia y nosotros tenemos que aceptar como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Ya, eso preguntaba porque después está clarito, ¿no? Aquí donde dice que dónde se va el hombre rico y dónde se va Lázaro. Entonces, bien clarito y define que hay que el que muere en Cristo se va al cielo. De lo que hablábamos antes, que es lo que pasa. Con esta parábola, creo que disipa cualquier duda y dice que el que cree en Cristo, muere en Cristo, se va directamente al seno de Abraham y el otro directamente a esperar el juicio. ¿No? Eso al menos lo estoy entendiendo aquí. Así es, Lodo. Esa es la verdad. Yo tengo una pregunta. Las personas que fallecen, una vez que ya fallecieron, esas personas en el cielo tienen memoria. Los que se han ido al cielo. Sí, los que se han ido al cielo, al infierno, tienen memoria, o sea, se acuerdan de los vivos. Se acuerdan. No, la memoria no desaparece. No desaparece. La muerte, ¿sabe qué es? Es la separación del alma del cuerpo. El alma abandona el cuerpo, la familia tiene que llevar al cementerio a enterrar, y el alma se va, si muere en Cristo arrepentido con la fe, entonces se va directamente a la presencia del Señor para estar allá. Tenemos el ejemplo. En el libro de los Hechos aparece, había un diácono de la iglesia primitiva allá en Jerusalén llamado Esteban. Era un diácono servidor en la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y por causa del evangelio, por la persecución por causa del evangelio, este hermanito Esteban murió apedreado por los religiosos. Y en unos minutos antes de morir, antes de ser apedreado, él dijo: Jesús, recibe mi espíritu, su alma. Y cuando ha dicho estas palabras, las piedras han caído sobre él y murió. Pero él entregó su alma a Cristo y dice que vio a Cristo al lado derecho del Padre, allá en el cielo. Y Esteban, ahí está, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí está la palabra. Entonces, cuando uno está en Cristo, como nosotros ya hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma, el quien perdona nuestros pecados, nos hace salvos. Entonces, cuando viene la muerte, nosotros
con la esperanza de encontrarnos con Cristo nos vamos. O sea, la memoria, la persona que somos ahora, pensamos, sentimos, nos alegramos. Todo es la parte espiritual. Se va a la presencia de Dios y nuestro cuerpo va al cementerio a esperar la resurrección. ¿Y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Es una sola persona. El alma es como se dice, es el centro de las emociones. El espíritu es donde está la parte de la inteligencia, el razonamiento, también está la voluntad. Es, sí, una sola persona es. Tiene, ahí está el alma, el espíritu, la voluntad, la razón, la conciencia, todo está, es toda espiritualidad, es esa parte. Y tenemos nosotros. Vivimos en este cuerpo. Cuando la muerte llega, vamos a abandonar. El alma sale. Por eso hemos dicho una noche, Jesús dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. El alma no muere. El alma es inmortal. Nosotros somos inmortales. O sea, cuando llega la muerte, hermano, no nos vamos a tener, no es fin ahí para nosotros. Nosotros pasamos de esta tierra para vivir a la presencia de Dios. Vamos a continuar. Por eso Cristo nos ha ofrecido vida eterna. Recordamos la palabra que Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque yo esté muerto, viviré. Y usted, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo le ofreció vida eterna. Cristo ofreció su vida en la cruz por usted. Así que no hay por qué ir al infierno. Pero si vamos a desobedecer el evangelio, vamos a rechazar a Cristo, el infierno nos puede esperar. Esa es la desgracia de mucha gente por vivir, por disfrutar la vida temporal, ¿no? Como ese rico se echaba parece farándula día tras día, dicen banquete con esplendidez. Y no estaba pensando en la muerte. La muerte les sorprendió. Eso es lo que pasa a mucha gente. El diablo les engaña con los placeres de este mundo, ¿no? Ahí está la palabra. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Viviremos, hermano. Es la esperanza que tenemos. Bueno, Mamá. está bien.